Buenas tardes, mi nombre es Mónica Lucía Suárez Beltrán, soy la directora del Centro de Investigación de la Corporación Universitaria Taller 5, Centro de Diseño, magíster en Educación y asesora en proyectos del Ministerio de Educación Nacional. Quiero compartir hoy con ustedes el tema de mi interés, tanto personal como profesional, como lo es la didáctica de la investigación formativa. Vamos a iniciar hablando un poco de qué es investigación, qué es eso de investigación formativa y principalmente qué estrategias de investigación desde el papel del docente y el papel del estudiante podemos trabajar a manera de una didáctica de la investigación en el aula. ¿Qué es investigación? ¿Cómo la podemos definir? Como un proceso de estudio riguroso y sistemático para acceder a un nuevo conocimiento con pretensión de verdad o para perfeccionar uno ya existente. La investigación tiene unas fases. Estamos hablando en este momento de investigación formal. O sea, todo proceso de investigación tiene unas fases importantes como lo son partir de la observación, pasar por una descripción o una explicación de una problemática, intervenir esa problemática de alguna manera, planteando hipótesis, pero también acciones y estrategias para resolver ese problema y validar aquello que se problematizó a través de unos procesos, unos resultados y unas conclusiones. ¿Qué es la investigación formativa? Es lo que más nos interesa trabajar en esta charla que estamos teniendo. Y la investigación formativa precisamente es aquella formación que hace parte de la función docente, con una finalidad pedagógica y que se desarrolla dentro de un marco curricular que está formalmente establecido. Si hablamos de una formación pedagógica, quiere decir que desde pequeños, en los ámbitos escolares, universitarios, profesionales, académicos, debemos tener la investigación formativa como un garante del proceso de calidad de nuestras instituciones. Hay una importancia en la relación de la gestión de conocimiento. Hay muy poco nivel en términos de la información que se conoce y se usa, de la que sabemos que existe, pero no se conoce, y la información que se desconoce y que ni siquiera se sabe que existe. ¿Qué hacemos al investigar? Precisamente sistematizamos esa información y logramos que la conozcan, no solamente analizarla y reflexionar, sino también transferirla y darla a conocer a una comunidad. En la investigación formativa podemos nombrar un elemento importante que es la sociedad del conocimiento. En esa sociedad del conocimiento, la calidad de la educación está íntimamente asociada con la práctica de la investigación. También esta práctica de la investigación se manifiesta de dos formas: enseñar a investigar o hacer investigación. La investigación, desde el enseñar a investigar, tiene en cuenta un ejercicio de la docencia investigativa, utilizar la investigación, que el docente se vuelva un investigador, no importa si es un docente de básica primaria, secundaria, media o universidad. También dar pertinencia científica a la investigación, es decir, podemos hablar de investigación cualitativa, investigación cuantitativa, investigación acción participativa. De alguna manera siempre debe haber un rigor en lo que investigamos, y los niños desde muy pequeños trabajan algo que yo llamo la curiosidad investigativa, y esa curiosidad investigativa debe despertarse desde los primeros años de escolaridad. También familiarizar a los estudiantes con la lógica de la investigación e iniciarlos en su práctica. ¿Cómo se puede familiarizar a los estudiantes en esto? Dando una motivación y mostrando que la investigación no es algo que hacen aquellos expertos que están en sus escritorios viendo qué pueden problematizar y sistematizar. La investigación la puede hacer desde un niño, un adolescente, un joven o un adulto investigador. Entonces, luego también hablamos de hacer investigación. Hacer investigación es precisamente producir o generar alternativas sistemáticas de conocimiento y a su aplicación para resolver un problema en un contexto.
Por eso es importante que desde la escuela trabajemos en contexto a partir de la investigación. Ya teniendo en cuenta esta investigación formativa, podemos hablar de una didáctica, una relación entre docencia e investigación. La enseñanza expositiva o por recepción, más centrada en el docente y en el contenido, no nos permite tanto acercarnos a un proceso de investigación, mientras que la enseñanza por descubrimiento y construcción del conocimiento, más centrada en el estudiante, nos permite hacer un proceso de investigación real. Podemos hablar precisamente de unas fases en las cuales también la investigación formativa se va desarrollando. Hablemos, por ejemplo, en ámbitos escolares o en ámbitos académicos, sobre todo en los primeros semestres y también en los grados de escolaridad. Tenemos una motivación que debe modelar el docente desde su liderazgo investigador, una presentación del problema, una discusión y una ejercitación de acciones y estrategias para resolver ese problema, recapitular todo el tiempo aquello que queremos investigar, evaluar y autoevaluar y coevaluar lo que estamos investigando y obtener unas conclusiones al respecto. También la enseñanza por descubrimiento y construcción del conocimiento, que está más centrada en el estudiante, tiene otra serie de acciones o verbos que a mí me gusta nombrar, sobre todo cuando estoy haciendo formación en investigación, y es buscar, indagar, buscar situaciones similares o revisarlas, encaminar las fuentes de donde puedes sacar esas conclusiones, recoger datos, organizar, interpretar, enunciar situaciones. De esta manera el estudiante es actor participante del proceso de investigación que se está desarrollando. Hay unas acepciones en la investigación formativa. Podemos hablar de una investigación exploratoria en la cual se lleva a cabo un sondeo en artículos, documentos, fuentes que nos permiten plantear problemáticas. También podemos hablar de una formación en y para la investigación. Formar para la investigación se hace a través de actividades que no hacen parte necesariamente de un proyecto concreto de investigación. Es decir, a veces la investigación no nace precisamente siendo investigación, sino siendo una indagación, un interés previo del estudiante. Y también la investigación para la formación en la acción de la práctica. Entonces se realiza para aplicar los hallazgos que van dándose sobre la marcha de la investigación misma formativa. La investigación formativa entonces consiste en formar personas para la investigación antes de formar proyectos de investigación. Eso lo dice Patiño, un gran investigador, y realmente es bien importante eso. Muchas veces creemos que formamos personas para hacer proyectos investigativos, pero en realidad lo que necesitamos es formar personas que investiguen, que indaguen. La investigación formativa, en este caso, en los ámbitos escolares, en los ámbitos académicos, es responsabilidad de los docentes. Por ejemplo, necesitamos orientar la generación de nuevos conocimientos, tener una intención curricular distinta, que parta de la pregunta, que parta de las situaciones problematizadoras, de preguntas generadoras que lleven a los estudiantes a realmente estar pensando en investigar, así no se den cuenta que lo están haciendo. Ya después se formaliza. Además, debe ser parte de la función docente investigar. No existe la planeación de una clase, la ejecución, el desarrollo y la evaluación en donde no haya algunos visos investigativos, porque los docentes también nos hacemos preguntas para poder plantear nuestras mejores clases. Otro elemento muy importante para compartir con ustedes es el proceso de investigación en el aula. En este proceso se estimula el aprendizaje autónomo, se estructura mentalmente la cognición de los estudiantes para poder plantear problemáticas, se desarrolla el pensamiento discursivo, crítico,
holístico. Esto quiere decir que el estudiante sabe desde dónde parte y hacia dónde vuelve a llegar después de hacer su investigación. Hay competencias en el rastreo, la clasificación, el análisis, la interpretación de la información selectiva que puede desarrollar un estudiante y sintética. También hay rigurosidad y disciplina, y esto lo podemos hacer desde los primeros grados. Hay un pensamiento propositivo, analítico y relacional. La investigación formativa debería ser parte de una estrategia pedagógica para todos los docentes de todas las áreas. Ir más allá de la función puramente docente y curricular para asociar los procesos de manera que los estudiantes logren concebir acciones conjuntas para aprovechar los logros en el aula. Por ejemplo, crear grupos de estudio, semilleros de investigación. La investigación en el aula tiene dos formas de mirar. La primera es una actividad del docente que reflexiona acerca de su quehacer, y la segunda podemos llamar investigación en el aula como un recurso didáctico que propicia la construcción de conocimientos desde la práctica. Entonces, en primera instancia, la investigación en el aula como actividad del docente que reflexiona acerca de su quehacer nos permite orientar y regular las decisiones curriculares y el funcionamiento del aula en relación a los papeles que desempeña tanto el docente como los estudiantes, la organización de las actividades, la disposición de los elementos, del lugar y los recursos en el aula, entre otros aspectos. En cambio, la investigación como recurso didáctico tiene que ver con estrategias que se realizan en torno a preguntas de investigación, de problemas y proyectos de investigación. Esto propicia el aprendizaje de conceptos, procedimientos, destrezas, actitudes relevantes, significativas y pertinentes, vinculadas con contextos particulares. No es lo mismo desarrollar una investigación en el aula en Chocó que en Santander o que en la capital. Todo nos lo da el contexto. Como recurso didáctico, la investigación entonces se constituye en un principio precisamente didáctico que sirve de eje para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque permite atender situaciones que promueven un cambio conceptual o movilizar las estructuras cognitivas, tanto individuales como de los esquemas grupales, cuestionando precisamente esos esquemas, logran su adaptación a una nueva situación. Esto quiere decir de alguna manera que la investigación permite un desequilibrio que es importante en el aula. El hecho de que el chico pregunte cosas y no sepa cómo responderlas y busque la manera de responderlas, le genera una cierta angustia, desequilibrio que es importante orientar. ¿Qué es una didáctica de la investigación? Entonces, para hacerla necesitamos reconocer la actitud exploradora del que aprende, permitirle hacer preguntas. No hay individuo más investigativo o con una curiosidad más investigativa que un niño que realiza preguntas todo el tiempo. Si los docentes estamos diciéndole no pregunte eso, más tarde le respondo, ahí ya estamos coartando su capacidad investigativa. Ser compatible con una concepción constructivista de la adquisición de conocimientos. Ojo, cuando hablo de constructivismo, quiero que nos refiramos al constructivismo bien leído, porque muchas veces hemos leído el constructivismo como algo que no es realmente lo planteado. Es decir, me estoy refiriendo a una relación en la cual hay una interestructuralidad, es decir, que el docente y el estudiante son sujetos de aprendizaje, el docente tiene unos saberes previos, el estudiante también, pero el docente es quien orienta el proceso de indagación y de aprendizaje. Incorporar también procesos de interacción social en el aula. No se puede investigar sobre el papel, no se puede investigar leyendo un libro. También forma parte de la revisión documental, pero hay que investigar en contexto. Y en la investigación, como el lenguaje, es una interacción social. Proporcionar además un ambiente adecuado que estimule la autonomía y creatividad
a partir de concepciones que de pronto de un determinado conocimiento posea el estudiante. E incorporar variables ambientales propiciando la investigación del medio. Hay que aprovechar lo que tenemos en contexto. Pero en una didáctica de la investigación es partir de una formulación o identificar situaciones problema, reconocer los conocimientos previos de los estudiantes, exponerlos a situaciones que conlleven conflictos cognitivos entre lo que ellos creen que saben, que son sus saberes previos, y los nuevos conceptos que les vamos a dar. ¿Para qué? Para aplicar conocimientos a situaciones en las cuales puedan ser transferidas a una comunidad. Muchos autores a lo largo del tiempo han abordado la didáctica de la investigación, pero a pesar de los años en que estas investigaciones se han dado, han coincidido en varios aspectos. El primero es en el tema de los saberes previos, de plantear preguntas de discusión y confrontación de esos saberes previos, de hacer esquemas previos y formulación de hipótesis frente a una situación problematizadora. El docente además traduce el problema al lenguaje de los estudiantes y conceptos que no comprendan, actividades de selección y caracterización de algunos problemas, realizar experiencias y actividades y trabajos concretos. Los estudiantes además abordan los conceptos y buscan acuerdos para lograr responder la pregunta inicial e interactúan entre las concepciones del estudiante y la información de diferentes fuentes, lo que llamamos revisión documental y elaboración de conclusiones. Hay unas competencias de quien investiga, pero que vienen a ser las competencias del docente cuando trabaja una didáctica de la investigación en el aula. La primera es la actitud, es decir, disponer de una actitud favorable para los cambios conceptuales y la transformación personal y social. Un docente que orienta investigación se está transformando todos los días, porque la investigación está llena de preguntas sin respuesta, que es la que luego va orientando para responder. En la medida en que un docente le ayuda a investigar a un estudiante, se vuelve su coinvestigador. Desarrollar competencias cognitivas que le permitan aprender a aprender. Cuando se investiga, el docente desaprende aquello que cree que sabe. Y es muy importante enseñarle al estudiante a aprender cómo aprende, pero también uno como docente darse cuenta que continúa ese proceso de aprendizaje. Y estar dispuesto a un diálogo, ser tolerante ante los puntos de vista diferentes. Sé que eso suena muy sentido común, pero definitivamente los docentes necesitamos escuchar a los estudiantes y sus distintos puntos de vista según la generación en que estemos enseñando y darles esa apertura para la duda y también para que nosotros podamos dudar de lo que está sucediendo o planteando. Entonces, creo que es importante que como docentes reflexionemos que hay unas acciones concretas, unos tips, unas estrategias que les quiero dar para una buena didáctica de la investigación en el aula. Sé que ustedes tienen muchas más, muchas veces no las escribimos, no las sistematizamos, pero bueno, estas estrategias creo que podrán darles algunos elementos para hacer su práctica docente investigativa. La primera es conocer los esquemas previos de los estudiantes y trabajar a partir de ellos. Es muy importante en una mirada constructivista partir de los saberes previos de los estudiantes. Los estudiantes no son una tabula rasa que llega a nosotros sin tener ningún conocimiento previo acerca de lo que le estamos enseñando. Así sea por intuición, por cosas cotidianas que hayan vivido, tienen unos saberes que debemos tener en cuenta en el momento de una didáctica de la investigación. Como segundo punto, seleccionar los contenidos de acuerdo a su significatividad lógica y psicológica y que además esté relacionado con los centros de interés de los estudiantes y docentes.
¿Esto qué quiere decir? No es lo mismo la curiosidad investigativa en preescolar que lo que podemos hacer de didáctica de la investigación en sexto, séptimo o en 11º grado. Entonces, es muy importante tener en cuenta la significación de las cosas que vive el estudiante para que eso que le planteamos a investigar, de pronto en un trabajo por proyectos, en una secuencia didáctica, en el aula, le permita de verdad generar un significado que para él de verdad tenga una respuesta que quiera buscar. Tercero, organizar los contenidos y estrategias a partir de preguntas de investigación. Es muy, muy importante enseñar a preguntar. Como les digo, con los niños no es tan necesario. Los niños preguntan todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué es esto? No entiendo. Entonces, no evitemos el responder. El responder una pregunta para un niño es lo que le genera la curiosidad investigativa que luego le va a permitir ser un investigador. Entonces, la pregunta va en todo proceso de investigación como el aspecto más relevante del que se parte. Y 4, seleccionar información que sea significativa, utilizando diferentes fuentes de información, utilizando diferentes medios como lo audiovisual, el hipertexto, los textos y documentos, la misma música, todo lo que a ellos les pueda generar interés. 5, es importante concebir a la actividad como categoría fundamental en la investigación y la construcción del conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Investigar es actuar. O sea, por eso hablamos de una investigación-acción en el aula. Y no nos podemos quedar con los estudiantes en indagar las fuentes. Tenemos que ir más allá y tenemos que hacer una investigación aplicada en la cual ellos se sientan de verdad parte de esa investigación. 6, hay que seleccionar las actividades de acuerdo precisamente a la relevancia. Entonces, que tengan sentido para el estudiante, que movilice su energía interna. Esto quiere decir que haya una motivación intrínseca en él para movilizar información y poder investigar. Para los estudiantes, además, permitir diversas posibilidades de desarrollo. 7, asumir al equipo de trabajo como la unidad fundamental para que tenga lugar la construcción social de saberes. Entonces, la pregunta que uno se plantee puede ser individual, pero el trabajo de investigación es mucho más significativo también si se hace en equipo en el aula. Por eso el trabajo por proyectos allí es tan relevante para un verdadero acercamiento a la investigación. 8, mejorar los procesos comunicativos interindividuales y grupales, porque para que tenga lugar la comunicación es necesario que se constituya una comunidad ideal de habla. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen diferentes puntos de vista en la que se formulan argumentos, que se constituyen en la fuente para la revisión de los conceptos previos y para la toma de decisiones. 9, estimular la creatividad y la autonomía, el uso de todo el potencial cognitivo y las inteligencias múltiples, haciendo uso de variadas e innovadoras estrategias de enseñanza. Investigar no debe ser algo aburrido, y mucho menos para los niños o los jóvenes. Investigar debe volverse en un movilizador de lo que ellos quieren hacer. Por eso en muchos colegios plantean hacer monografías o tesis en los últimos grados, y al igual cuando estamos en la universidad y los estudiantes están desarrollando sus bitácoras, sus memorias descriptivas, sus monografías, sus proyectos, debe ser llevados por un interés que les permita sistematizar eso que quieren trabajar, que les apasiona. 10, implementar un proceso de evaluación
con base en el contraste y la participación de los diferentes actores de la investigación, que permita poner al estudiante en una situación de protagonizar más activamente su propio aprendizaje, tomando en cuenta sus puntos de vista, evaluar permanentemente su proceso, plantearse problemas, investigar, construir conocimiento. Para investigar en el aula se requiere un docente que enseñe e investigue a la vez, que no parta de la certidumbre del conocimiento, que enseñe desde la duda, desde la pregunta y de lo que no se sabe a ciencia cierta, que reconozca el mundo de vida propio y del que aprende, que asuma una actitud dialéctica al confrontar puntos de vista y coordine el diálogo para que las acciones permitan una transformación. O sea, que sea como un ensayador de propuestas de enseñanza innovadoras. Y en esta concepción del docente como investigador es necesario vincular estrechamente la teoría y la práctica. Es por ello que la planificación didáctica debe ser concebida como una hipótesis de trabajo que sirve de guía, pero que se adecúa permanentemente a la realidad a la cual pretende dirigirse. Tenemos varios autores que trabajan este tema, se les comparte la bibliografía y les doy las gracias nuevamente por escucharme, por permitir compartir estas estrategias, más bien estos pensamientos acerca de la investigación. Espero podamos seguir en contacto. Pues acá encuentran mis datos en donde podemos seguir conversando al respecto y recibir todas las orientaciones que requieran. Gracias.